Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo estudio. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos está regalando este día y quisiéramos agradecerle a Él. Ahí donde están, quisiéramos que ustedes nos puedan acompañar. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En este día queremos pedirle su ayuda porque sabemos que únicamente dependemos del poder de Dios. Sabemos que dependemos de nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho la obra perfecta. Y por eso lo necesitamos, Señor. Queremos que usted nos acompañe el día de hoy y nos enseñe lo maravilloso y cómo poder, Señor, alcanzar esta victoria. La victoria sobre el pecado. Quisiéramos saber, Señor, que usted está de nuestra parte, que usted nos guía y que nos conduce por la buena senda de la vida. Acompáñenos en este momento, abra nuestra mente, nuestro corazón y ponga las palabras adecuadas en nuestros labios. Le pedimos por la justicia perfecta, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos ya en el primer día de la semana y estaremos hablando de este tema importante. Título para el día de hoy: un problema entre los dos discípulos. Un problema entre los discípulos. Bueno, de alguna manera es entre dos partes, tanto en la parte de nuestro Señor Jesús y en la parte de Juan el Bautista. Entonces, título para el día de hoy: un problema entre los discípulos. Tenemos el libro de Juan, capítulo 3, verso 25. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a leer el capítulo 3 del libro de Juan y el verso 25. Dice la palabra: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En todo tiempo, por causa del pecado, habrá discusión. Habrá controversia entre dos partes. Y lo importante que quisiéramos entender es que deberíamos llegar a la plenitud de Cristo. No quisiéramos que por causa de nuestro ego o este viejo hombre que tengamos, vayamos a quedarnos. Se presenta una situación media complicada para los discípulos de Juan, porque ellos veían pues de alguna manera la obra de nuestro Señor Jesucristo y comenzaban a sentir algo en ellos. El testimonio dice: se levantó una cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma del pecado. Creo que hasta el día de hoy estamos en esa situación. Hay personas que creen que el agua limpia el pecado, otros creen que no. Y en esa discusión entramos a tallar cada vez que nos ponemos a predicar de alguna manera o hacer el acto del bautismo. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar. Y finalmente, en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Es interesante poder ver que estamos como ahora. Bueno, estaban como ahora. Hay parte en el grupo independiente, en la organización, en todo lo que se refiere a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cada uno empieza a analizar por sus propios medios y no se llega a una sola conclusión. Satanás ha sido astuto, ha dispersado a una multitud de personas y cada uno tiene una posición.
pero la palabra y el testimonio tienen una posición correcta. Si lo analizas, no hay nada que discutir. Solamente poder alianzarnos, podríamos decir, tener alianza, y no hay nada que poder estar discutiendo en este sentido. En este caso, se discutía por esta situación del bautismo, que si se podía bautizar así o no. Entonces dice que se levantó una cuestión ya de problemática, podríamos decir, acerca si del bautismo limpiaba el alma del pecado. Entonces dice, ¿qué cuestión se levantó entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos? Si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Esa era la cuestión. La pregunta es, ¿cómo solucionaron esta situación? Si hubo una respuesta clara hacia sus preguntas o al debate que ellos tenían. Lo estaremos viendo durante esta semana. Estaremos analizando si lo que se predicaba por los discípulos de Juan era correcto o de alguna manera era incorrecto. Muy bien, entonces continuamos. Estamos con el título Un problema entre los discípulos. El libro de Juan, capítulo 3, verso 26, dice lo siguiente. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ya comenzaba a haber, de alguna manera, disensión. Al ver que había mucha gente que se acercaba al Señor Jesús y ellos bautizaban. Si bien es cierto, el Señor Jesús no bautizaban sus discípulos, pero ellos empezaron a coger envidia, podríamos decir. Que su situación se complicaba porque cuando uno llega a tener envidia, la envidia no es buena. Estaban frente al Hijo de Dios, pero no tenían el conocimiento correcto. Estaban contrariando contra aquel que les había dado la vida. Pero Juan tenía una noción diferente hacia ellos. Ellos vienen y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y ya noten la expresión de que ellos tenían envidia y por eso vinieron y comentaron lo que habían visto. Tenemos esta pregunta, pero bueno, lo respondemos luego. Vamos a ver otro libro. El mismo libro de Juan. Bueno, no es otro libro, es el mismo libro de Juan. Capítulo 3, verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Una respuesta correcta, precisa. Él le dice, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. En otras palabras, le está diciendo que de quien ellos están hablando viene del cielo. El testimonio nos aclara en el deseado de todas las gentes en la página 151. Dice, Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad. Por cierto que sí, ustedes recuerdan que empezó a dudar cuando no era libertado de la cárcel. Entonces dice, el toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición. Ya pueden ver su respuesta a lo que dice él. Porque si él hubiese estado en la misma situación que sus discípulos, hubiese mencionado algo contrario o que llenara el ego a sus discípulos. Entonces dice, moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición. Y lejos de las miasmas de los celos, no manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán
alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Juan se representó a sí mismo como el amigo que actuaba como el mensajero entre las partes comprometidas preparando el matrimonio. Interesante lo que Juan responde a sus discípulos. Le dice: yo no soy más que el amigo del esposo, mencionando que Cristo era el esposo y todos los que habían venido representaban pues la esposa. Entonces a eso consideraba pues que él era solamente un mensajero, simplemente un portavoz, aquel que había venido a preparar el camino para que venga el Mesías. Pero los discípulos no lo comprendían, no lo entendían. Y dentro de ellos empezaba a morar ya una parte influyente por parte del hombre caído, el hombre carnal, y casi pues podríamos decir que entran en controversia y disputan los títulos, porque eso es lo que hoy en día se disputa, títulos de quién es y quién no es, quién puede bautizar y quién no puede bautizar. Entonces, queridos hermanos, el enemigo lleva a un punto, a un plan de hacernos caer y hacernos creer de que solamente hay un grupo calificado. Entonces, uno puede de repente ofenderse, otro puede alentarse, y el Señor quiere que nosotros sigamos un plan trazado. El plan que trazó es maravilloso, y si lo seguimos, podemos hacer mucho para la obra de nuestro Señor. Dice la pregunta: ¿cómo demostraron los discípulos de Juan envidia por la obra de Cristo? Diciendo que Jesús bautiza y todos vienen a Él. Diciendo que Jesús bautiza y todos vienen a Él, ese era lo que ellos estaban demostrando, como dando a conocer su envidia por lo que hacía Cristo. Entonces, queridos hermanos, necesitaban comprender un poco más la profundidad de ese Mesías, y Juan, con sus palabras sorprendentes, dio la respuesta correcta y de alguna manera ellos comprendieron. Dice también la pregunta: ¿qué noble respuesta dio Juan a sus discípulos? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Interesante respuesta para que sus discípulos llenaran ese vacío que podían tener, o esa interrogante. Entonces ellos de alguna manera comprendieron. Ese problema que se suscitó en esa época también se suscita en esta época. Y quisiéramos llenar nuestro espíritu por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos pueda preparar para esta batalla que enfrentamos cada día. El viejo hombre debería ser crucificado y nosotros nacer a una nueva criatura, una nueva creación, y no ver lo que sucede con otros hermanos y tener pues también envidia como lo tuvieron estos discípulos. Que el Señor nos ayude en esta mañana, nos encamine correctamente y vayamos a ese Cristo que nos espera con los brazos abiertos y que nos ha dado un mensaje y que tenemos su palabra para guiarnos, y que no necesitamos entrar en controversia con el otro grupo, con aquel grupo que puede estar preparando el camino. También no podemos entrar en controversia. Hermanos y amigos, que el Señor pueda bendecirnos el día de hoy y no enfrentemos un problema como lo enfrentaron los discípulos de Juan con los judíos para su época, sino que hagamos alianza en el mensaje de la verdad presente, y así podamos esperar a nuestro Redentor viniendo en las nubes. Que el Señor te bendiga en este día. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos ya en un próximo estudio para el día de mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes.